la demanda presentada por el abogado constitucionalista Camilo Blanco, quien considera inconstitucionales y discriminatorios varios artículos de la ley que asignan los recursos para las universidades públicas regionales, la Defensoría del Pueblo advierte que la desigualdad presupuestal de las universidades públicas regionales vulnera el derecho a la educación. Además, recuerda que el Gobierno Nacional debe garantizar a las universidades públicas regionales procesos de acreditación de alta calidad. Empiezan a haber unas políticas de incentivo que resultan ser un poco perversos, de que solo financian universidades o nuevos programas a universidades que tengan certificación de alta calidad. Sí. Entonces, claro, se convierte un poco en un círculo vicioso porque las universidades que tienen presupuestos adecuados, que en la educación pública ninguno la tiene, porque ni siquiera las que tienen más se dicen a sí mismas que lo tienen, pues logran esas certificaciones de alta calidad, y las que no, que son las regionales, pues no tienen esas certificaciones. Entonces se convierte en un círculo vicioso de que si no tienes la certificación no te aumentan y no te dan dinero. Los derechos sociales son progresivos. Eso quiere decir que año a año no se pueden reducir los presupuestos que se invierten en los derechos sociales, y que además el gobierno o los gobiernos deben aumentar su inversión para que se mejore y para que se amplíe la cobertura. Es decir, que no es suficiente ampliar o darle a las universidades, en este caso el IPC, sino que debería ser un poco más del IPC, de acuerdo a las posibilidades financieras de los estados. Sí, sin lugar a dudas, la Defensoría encontró probado el argumento del demandante, en el sentido de que las normas cuestionadas no pasan el test de igualdad. ¿Por qué? Porque uno de las manifestaciones del principio de igualdad establecido en el artículo 13 de la Constitución es que a situaciones disímiles hay que darles un trato diferente para garantizar la igualdad material. ¿Cuál es la situación disímil? Que todas las universidades públicas no están en la misma circunstancia. Y por el hecho de no estar en las mismas circunstancias y no tener las mismas necesidades y no gozar de los mismos recursos, hay que darles un trámite diferente. Si eso no se da de esa manera, se va a violar el principio de igualdad y se va a violar además el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional ha señalado, y los tratados internacionales así también lo disponen, que el derecho a la educación no consiste simplemente en ofertar cualquier tipo de educación. La educación tiene que tener una calidad, debe garantizarse el acceso en condiciones de igualdad. El sistema educativo de los estados se debe adaptar a las necesidades de los estudiantes. Principios que la Corte ha llamado asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad. Y tal y como está la norma, ninguno de esos principios se cumple. Por lo tanto, el contenido del derecho a la educación se está viendo vulnerado. Por eso la Defensoría solicita esta declaratoria de constitucionalidad condicionada, para que, entre otras cosas, el principio de progresividad en la educación, esto significa que el Estado colombiano progresivamente debe garantizar más cobertura y más calidad en la educación, se pueda cumplir.